Bienvenidos a la Academia Internacional de Pesca con Mosca, Aguas Arriba. En este momento vamos a dar tips sobre qué comen las truchas y esto nos va a ayudar muchísimo al momento de poder elegir la mosca y de poder pescarlas. Pero antes que nada les quiero contar que estamos en la habitación de un hotel. Esto es porque vinimos a Tierra del Fuego, Patagonia, Argentina, a producir el programa. Estábamos pescando cuando se desató la cuarentena del coronavirus, el aislamiento social, y esto hizo a que una vez que saliéramos del lodge donde estuvimos 17 días, finalmente estamos ahora en un hotel y vamos a aprovechar el tiempo, a poder encontrar cosas lindas, cosas que nos conmuevan y que nos lleven a poner la mente a volar y a saber un poco más sobre cómo poder pescar una trucha, y para ello tenemos que saber qué es lo que comen. Bueno, sería bastante difícil identificar un montón de lugares donde las truchas pueden vivir y comer, porque tenemos desde ríos, spring creek, lagos, lagunas, pero vamos a hablar sobre qué es lo que come, de qué se alimenta, indistintamente de los lugares donde viva. Y después vamos a desarrollar programas especiales para cada uno de estos sitios o ambientes. En primer lugar, tenemos que saber que la trucha va a buscar siempre incorporar proteínas en el menor gasto energético posible. ¿Cómo es esto? Es lo primero que tenemos que tener en cuenta, en mente, al momento de pescar. Si nosotros estamos presentando una mosca que es muy chiquitita, a unos 5 o 6 metros de ella, es muy posible que tal vez la vea, pero que no se interese por la mosca en ir a buscarla, porque su gasto energético de ir desde acá a nadar esos 3, 4, 5 metros a buscar esa proteína es menor que lo que ella va a gastar, o sea, lo que va a ingerir es menor y esa cuenta no le da. Entonces todo el tiempo lo que está buscando es ingerir la mayor cantidad de energías en ese alimento con el menor desgaste físico. Y eso es muy interesante también para conocerlo, y ahí es donde nosotros vamos a ver cómo vamos a hacer que la mosca esté dentro de su rango de visión y su rango de movimiento de ataque. Bien, ese es un primer punto. Después vamos a conocer en que las truchas comen en diferentes partes de la columna de agua. Pueden estar comiendo sobre la superficie, sobre el medio o sobre el fondo. Hay ríos o ambientes donde las truchas por lo general van a comer en la superficie, otros en que comen en el medio y otros que comen en el fondo y otros que comen en los tres dependiendo de el momento del día. También depende muchísimo de las temporadas. Si estamos a principio de temporadas con una cantidad de agua donde la primavera ha sido el deshielo o donde el invierno ha tenido muchísima lluvia y entonces tenemos mucho más agua en los ríos, las truchas en ese caso prefieren toda la comida que es más grande, como por ejemplo los streamers, y esos están relacionados a peces, a crustáceos como las pancoras, lo que se llama también cangrejos. Bueno, son todos, digamos, bocados que son grandes, están saliendo de un invierno, han estado muy abocadas al tema de la reproducción, han dejado casi de alimentarse también por las temperaturas del agua que son bastante más bajas, y cuando va llegando la primavera y esta comienza a generar un poquito más de calor en el agua, las truchas comienzan a alimentarse. Y ese comienzo de la alimentación está dado también porque hay mayor cantidad de agua y entonces eso mueve mucho más alimento, toda la vida comienza de nuevo. Esa cantidad de agua rompe las orillas, empiezan a haber muchas más lombrices dentro del agua. Este es un dato importantísimo porque las lombrices en proteínas son fantásticas, vienen por el agua, no viene una de vez en cuando, sino que cuando vienen generalmente vienen muchas y la trucha está apostada entonces simplemente comiendo. Y cuando las encontramos comiendo lombrices no les interesa otra cosa. De hecho, cuando las pescamos por ahí le vemos alguna lombriz enganchada en los dientes, sale para acá, está en la boca llena de lombrices.
Hay otros puntos cuando están concentradas en los peces. Pueden ser pejerreyes, pueden ser puyenes, pueden ser pequeñas truchas, pueden ser mojarras en otros lugares. Eh, Están muy concentradas en ese alimento y eso les proporciona muchísimas proteínas con un gasto energético que a veces necesita moverse más rápidamente, pero como incorpora mucho, lo hace y le gusta. Por lo tanto, también tenemos que tener dentro de una caja entonces pequeños peces que van a dar, estos juveniles, van a dar, digamos, un interés a veces mucho más rápido en un inicio de temporada que una trucha se mueva. Y ahora lo que me gustaría tratar es que hay distintos órdenes para el pescador con mosca que debería tener, digamos, como una columna vertebral, donde tenemos los efemerópteros, los tricópteros, los plecópteros y estos órdenes van a hacer a que cuando nosotros empezamos a conocerlos, a estos órdenes, es donde estamos pescando con mosca. Porque básicamente los peces van a aparecer en diferentes momentos del año, no van a estar todo el tiempo. Los crustáceos, los cangrejos, las langostas como son los terrestres, las lombrices de agua, las lombrices de tierra, eh, los tábanos, las avispas como las yellow jacket, el gusano del sauce, todo esto compone la alimentación, pero no están todo el tiempo. Entonces quiero que nos concentremos más en los grupos de las efemerópteras, los tricópteros, las plecópteras, y ahí vamos a tener mucho más posibilidades de pescar una trucha. Para ello, no solamente tenemos que conocer qué es lo que hay en cada momento, sino que tenemos que identificar también el tamaño, el color, la silueta que tiene para los que hacemos moscas, para los que compramos moscas, poder identificar bien. Para esto hay un libro que les quiero recomendar, es un libro de Benito Pérez donde tiene estudiado lo que se llama Match in the Hatch. Y esto es, ¿qué está comiendo la trucha ahora, en este momento? Y es un cuadro que ha tenido muchísimos años de estudio, donde indica, por ejemplo, desde el mes de noviembre a tal hora hay una eclosión de tal insecto, se puede pescar con esto, esta es la mosca que lo imita, esto sería lo ideal en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril. Entonces tenemos una temporada de pesca donde las eclosiones están muy marcadas y de esa manera también nosotros sabemos los horarios y con qué mosca poder llegar al río con una estrategia mucho más armada, muy interesante para los que atan y mucho más para aquellos que realmente ya se metieron en la pesca con mosca de una manera en que no les está interesando pescar con una línea de hundimiento o con streamers o mover truchas, digamos, por algo que sea ocasional, sino que están más determinados a decir, pucha, me gustaría pescarla de una manera en que sea exactamente con lo que ella está comiendo. Cuando la trucha está abocada a una eclosión, está permanentemente dispuesta a comer eso. Y esto se da muchísimo sobre los meses de verano o de marzo-abril, a fin de temporada, donde ya no le interesa tanto los bocados tan grandes. Y está muy metida en las eclosiones, mirando todo lo que viene por arriba. Esas eclosiones se dan por momentos, por horarios, y son todas iguales. O sea, si están naciendo bétidos, por ejemplo, que son efímeras muy chiquititas, vienen todos bétidos. Y entonces la trucha está comiéndolos. Y cuando nosotros vemos ese raíz o esa aureola en el agua que se arma, decimos ahí está comiendo. ¿Qué está comiendo? Está comiendo arriba, está comiendo secas. Bueno, ¿cuáles son mis moscas secas? Y uno agarra más o menos cualquiera de ellas, la atamos con un tippet muy grueso, ponemos la mosca que no se parece ni en el tamaño, ni en la silueta, ni en el color,
y queremos que pique, porque ella está comiendo arriba. Entonces como que ella está comiendo arriba y ¿qué come arriba? Todo lo que pasa por arriba. Y no es así. Está concentrada en un insecto. Por eso es muy lindo determinar y aprender cuál es la entomología para Sudamérica en este caso, o cuál es la entomología para Centroamérica, o cuál es la entomología de Europa, de Estados Unidos, del lugar donde ustedes pesquen truchas. No es como que todas las moscas van a funcionar en todos lados, y eso también es muy interesante asociado a la alimentación de la comida. Después tenemos las truchas que son selectivas y oportunistas. O sea, la misma trucha en su momento puede estar siendo selectiva, como les contaba ahora, viendo la eclosión que viene por arriba y comiendo eso, o viendo las ninfas que vienen derivando en el agua por derivas accidentales o por derivas que van a ser finalizadas en una eclosión, y entonces están comiendo constantemente y uno puede verlas como ladean hacia un costado, come, vuelve al lugar, come, vuelve al lugar, y se le nota porque abre la boca y cierra, abre y cierra, y está haciendo esto. En ese caso está siendo selectiva porque está comiendo algo de lo que viene constantemente, indistintamente de cuál fuera ese alimento. Pero también esa misma trucha se convierte en oportunista, porque imaginémonos que está muy concentrada sobre esto y en su ángulo de visión entra una rata que nosotros hemos construido con pelo de ciervo y empieza a aparecer en su ángulo de visión y ella se pone atenta a decir, esto parece muy interesante. Imagínense que una rata lo que le va a proporcionar en energías de alimento es muy grande. ¿Y cuánto tiene para gastar ella de energías para llegar a comerla? Tiene muy poco, porque la rata básicamente no se le va a ir a ningún lado. La rata va a ser derivada por el agua. Una vez que entró al río, es muy difícil que se le escape de forma rápida. Entonces lo que hace es lentamente llegar hasta el lugar y la come, y esto le proporciona muchísima energía, y dejó de comer las ninfas que estaba acá. Entonces es selectiva, pero también es oportunista. Entonces cuando nosotros estamos pescando y eligiendo moscas, cuando ponemos moscas más grandes, estamos nosotros provocando la oportunidad. Después podemos hablar de una época, por ejemplo, en Patagonia, Argentina, donde es más o menos puede ser entre el 15 de diciembre, el 15 de enero. Esto va a variar mucho las temporadas, donde come el gusanito del sauce. Es una peste que tiene el sauce, un gusanito de unos 2-3 centímetros más o menos, y que se llena. Cuando las truchas están comiendo estos gusanitos que caen al agua constantemente, no les interesa prácticamente otra cosa. Y nosotros tenemos que tener un gusanito que cuando caiga haga casi un plop del peso del gusano y vuelve a reflotar y queda flotando. Si nuestro gusano se hunde, no es igual al que ella está comiendo. Si el gusano queda flotando pero no tiene como ese ruidito de peso de ese gusanito real y pesadito que cae del sauce, también es como que llega hasta el lado y lo deja. ¿Saben por qué lo deja? Porque tiene tantos que no tiene tanto interés en decir, si esto está raro, ¿para qué voy a comer ese? Si ya va a caer otro más allá. Entonces también vamos armando como temporadas. Después hay una temporada muy interesante sobre los minnow o sobre los puyenes, que es un pececito forrajero que vive en alguno de los ríos, aunque está bastante ya diezmado por la misma introducción de las truchas, los ha comido muchísimo, pero hay lugares que queda y la trucha se concentra en comerlos. Entonces, sobre el fin de temporada, marzo, abril, está muy atenta también a esto. Y es como que va teniendo momentos de atención a una cosa y a otra. Hay diferentes alimentos para una trucha como zonas haya. Lo que les quiero recomendar es tener mucha atención. Es como llegar a un lugar y poder, como cuando nosotros entramos a un restaurante donde hay un buffet y empezamos a mirar un poco qué come esta persona, qué come el otro, qué come el otro, y nos levantamos tímidamente con el plato a ver qué hay. Un poco así lleguemos al río,
miremos el agua, miremos el ambiente, miremos el suelo, miremos por donde caminamos. Tal vez encontremos muchísimos senderos de hormigas. Cuando caminamos podemos estar moviendo langostas, o para decirlo de diferentes maneras, langostas, tucuras, donde si nosotros estamos caminando y están saltando para todos lados, esos saltamontes están cayendo al agua y las truchas están atentas a eso. Por lo tanto, entonces también debemos hacer esa observación antes de llegar y castear inmediatamente de la mosca que nos anduvo el año pasado, que alguien nos recomendó y lo que sea, como mirar hacia el cielo, mirar en los contraluz. Podemos ver efímeras que están volando todo el tiempo y vamos a saber que son efímeras porque hacen como columnas, como nubes de insectos que vuelan y hacen lo que se llama el vuelo nupcial y suben y bajan y suben y bajan. Y ahí estamos teniendo efímeras. Para quienes les guste más este tema, hay pequeños datos cuando están subiendo y bajando y son muy cristalinos y prácticamente solamente podemos ver apenitas, porque el contraluz nos da de cierta manera que podamos observarlas. En ese momento nosotros tenemos presencias de imagos. Y esto es todo un ciclo que se va armando. Primero existe la ninfa que vive por debajo del agua, luego tenemos un subimago que nace de esa ninfa y luego tenemos un imago. Son diferentes momentos de una misma especie, de un mismo insecto. Y cuando nosotros aprendemos a reconocerlos, también vamos a encontrar que el subimago es más opaco y el imago es transparente. Y esto se da porque el subimago vive 24 horas y va a estar apoyado sobre las hojas, sobre los troncos de los árboles, y está en espera de que nazca el subimago para luego hacer el vuelo nupcial, para aparearse y para poder finalizar su vida. El subimago entonces, como se tiene que camuflar dentro, va a estar apoyado, como decimos, en las hojas, en los troncos de los árboles, en los pastos. Es más opaco, se parece más a donde está apoyado. Y el imago tiene que camuflarse en el vuelo, entonces es mucho más transparente su ala. Y todo esto nosotros lo podemos imitar y podemos tener imitaciones que son mucho más precisas. ¿Qué quiero decir con esto? A que no todas las moscas secas son efectivas en el momento en que la trucha está comiendo arriba. A que no todas las ninfas son efectivas cuando nosotros no vemos actividad o cuando las vemos comer abajo. Porque tenemos que identificar en el caso de las ninfas los tamaños. Tenemos que ver qué está comiendo. Tenemos que observar. Podemos poner lo mejor que se puede hacer es poder tener una red de tul que se hace, es algo simplísimo. Ponemos un palito, 1 metro más o menos, 1,20 m, 1,50 m de red y otro palito, son dos en los extremos del tul, y entonces de esta manera uno lo pone en el río donde va a pescar. Demoramos un ratito, son 5 minutos, pero van a tener una observación que es genial. Lo ponemos en el agua y un compañero o nosotros mismos 1 metro más arriba, y si se puede un poco más, si tenemos un compañero, mueve con el pie, con los zapatos de badeo, mueven piedras. Cuando se van moviendo todas las piedras, estos insectos que tiene el río van a derivar y van a quedar todos en la red. Nosotros levantando esa redecilla de tul podemos observar toda la biología, todo el alimento que tiene ese río. Y entonces de esa manera también vemos cuál es el predominante en color, en tamaño, si es una efímera, si son los tricópteros, que son los que llamamos cadis. Podemos ver las lombrices también, podemos ver los cangrejos o las las pancoras. Bueno, en fin, vamos a ver un montón de cosas dentro del agua, fuera del agua, pero observando. Ese tiempo de observación es el que nos va a dar el éxito. Es el que cuando abramos la caja y tengamos un montón de modelos de moscas, no estemos tan perdidos. Y es que podamos hacer una selección más fina. ¿Por qué necesitamos saber qué comen las truchas? Porque nosotros tenemos que recrear una imitación.
Entonces, cuando podemos recrear la imitación, vamos a tener mucho más éxito que si al azar elegimos una mosca que nos gusta a nosotros. Como, no sé, esta mosca roja, esta mosca azul, esta mosca que tiene patas, ojitos, pestañitas y que nos dijeron en un fly shop que anda muy bien. Y yo la pongo y ni siquiera sé cómo darle vida a esa mosca, porque no sé qué imita. Muchas veces existe la confusión, y esta es seca, esta es ninfa, esta es streamer, y cuando nosotros tenemos esa confusión necesariamente vamos a tener que estudiar un poquito, tomarnos un tiempo para poder determinar qué es cada una. Pero más que si es una seca, si es un streamer, si es un lo que sea, si es un terrestre. ¿Qué estoy imitando? Si nosotros imitamos hormigas que no tienen alas, las hormigas caen al agua. ¿Y qué se imaginan que sucede con la hormiga? Una vez que toca el agua, flota porque tienen ácido para poder flotar. Justamente todos los terrestres están recubiertos entre grasitud y todo para que cuando toquen el agua no se hundan. Entonces van a flotar por lo general y van a derivar, no van a subir la corriente. Entonces nosotros tenemos que hacer una imitación en una deriva natural. Si estamos imitando pequeños peces, cuando hacemos un lance y lo ponemos en el agua, le tenemos que dar una vida de un recorrido de movimiento que sea largo, podemos mover la punta de la caña, podemos hacerlo entrar y jugar como que entra a una corriente y se vuelve. O sea, tenemos que recrear exactamente lo que las truchas ven. Cuando a nosotros nos ofrecen en un restaurante y pedimos, por ejemplo, pollo, y viene una carne que es de color rojo y que tiene huesos como si fuera carne de res o carne de vaca, esto es raro. Nosotros sabemos exactamente cómo es el tamaño del grano de una uva, el tamaño, el color, el perfume de una naranja, cómo sabemos cada uno de los alimentos, todos sabemos exactamente cómo son. Y las truchas también, exactamente los conocen a todos. Entonces cuando nosotros los recreamos perfectamente, encontramos más éxito en la pesca. Hay un punto más que me gustaría hablar. Temperaturas. Las temperaturas son las que van a destellar momentos de movimientos, de lo que la trucha se va a alimentar. Por ejemplo, cuando tenemos en la mañana, llegamos a un río y tenemos temperaturas de 4, de 6 grados, es muy posible que nosotros tengamos una pequeña actividad que se va a ir aumentando cuando la temperatura suba unos 2 o 3 o 4 grados dependiendo del lugar, ¿no? Pero cuando tengamos 2 grados de diferencia entre lo que encontramos a lo que subió tipo 11 de la mañana, ahí vamos a tener destellos de piques. Con temperaturas muy bajas, la recomendación es que se van a mover pequeños insectos dentro del agua, prácticamente no en superficie. Entonces van a ser pequeñas ninfas, pueden ser anzuelos 18, 16, para que tomen una referencia. Estamos hablando apenitas, como de unos milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, algo muy chiquitito, muy delgado. A medida que la temperatura sube, va a haber mayor movimiento dentro del agua y es posible que ya encontremos las primeras eclosiones. Los saltamontes, cuando están en la orilla y nosotros llegamos y a lo mejor ha habido un bajo cero, una helada por la mañana, y esos saltamontes están muy quietos hasta que toman temperatura y se empiezan a mover. Entonces no probemos saltamontes cuando el agua está muy fría, utilicemos pequeñas ninfas. Cuando el agua sube de temperatura, empiezan a haber más movimiento de otros peces, de los crustáceos, de diferentes organismos que componen la alimentación de la trucha. Entonces, temperaturas bajas, todo más tranquilo. Temperaturas en aumento, generalmente van a destellar muy buenos piques. Y temperaturas que se pasaron del rango de alimentación de la trucha, es muy posible que no se interesen por nada. Básicamente entre los 10, 11, 12 grados y los
13 o 14 grados podemos llegar a tener muy buena alimentación. Esto es como muy específico tal vez de diferentes lugares donde nosotros tenemos que conocer nuestro ambiente. Entonces, si el ambiente no va a subir nunca de 8 grados, no estemos esperando los 12. O sea, seguramente que si no suben más de 8 grados, cuando nosotros lleguemos va a estar en 2, en 3, en 4 grados. Pero cuando llegue a los 7, 8, vamos a tener el máximo momento de actividad de los peces. Pescando en México, conocí un río donde cuando llegué el agua tenía 16 grados. Wow, dije, esto no sé, o sea, ¿a dónde va a llegar? O ya tiene la temperatura exacta. En ese momento las truchas se estaban empezando a mover y el agua llegó a 26 y ahí ya dejaron de comer. Entonces, bueno, tenemos que ir teniendo un termómetro, tomando temperaturas y sabiendo que el rango de temperatura de mayor actividad, ¿cómo lo pueden saber? Es facilísimo. Cuando llegan y no hay pique, tomen la temperatura. Cuando comienza el pique, tomen la temperatura. Cuando están las truchas saltando por todos lados, tomen temperatura. Y cuando se cortó, vuelvan a tomar la temperatura. Y van a ver y van a armar una escala que van a saber en ese río, en ese lugar, en ese ambiente, en esa laguna, lago, lo que fuere. Ahí está el rango de temperatura que a la trucha más le interesa para comer. Se puede decir que la trucha va a comer todo organismo vivo que se mueva, que le proporcione energía, que sea un alimento que mientras ella gaste, digamos, poco en conseguirlo, es el que más le interesa. Va a comer todo lo que esté dentro del agua, va a comer todo lo que venga flotando por el agua y va a comer también algunos terrestres que van a caer al agua accidentalmente. O sea, ella es selectiva, oportunista y ¿saben por qué la podemos pescar con mosca? Porque cae en la trampa de comer. Está constantemente, es un predador que está constantemente listo para comer o está listo para atacar, para poder defender su lugar, para poder cuidar su zona, más aún si está en la época donde se va a parear, donde se va a reproducir. Ahí ya, por ejemplo, las sea trout que viven en el mar, que se alimentan en el mar, que tienen toda su vida hecha en el mar, pero luego suben por los ríos de agua dulce para poder reproducirse, para poder dejar su descendencia y luego vuelven al mar. En el caso de las truchas que son del océano Atlántico y las de Pacífico, generalmente suben y tienen por ahí un solo ciclo, donde suben y desovan y mueren. Pero bueno, ¿dónde comen y dónde viven? En este caso, donde viven va a ser el mar, donde comen es el mar y el lugar donde están reproduciéndose son los ríos. Bueno, ahí no comen. Entonces no podemos pensar como trucha que come. Tenemos que pensar con moscas que va a hacer algo que los va a interrumpir, que va a tener, que va a molestar, que va a generar algo que tiene que cuidar muchísimo su lugar y que lo que está sucediendo es que eso es una amenaza y entonces por eso va a atacar, pero atacan para morder, para matar y bueno, de esa manera también se las puede pescar con mosca, ¿no? Pero ahí no estamos basados en la alimentación, nos están trayendo los alimentos ya que no podemos salir de la habitación. Así es que recibimos desayuno, almuerzo y cena acá y también tenemos que hacer gimnasia y ejercitarnos. Todo dentro de la habitación del hotel. Bueno, como verán, este tema es gigante sobre qué es lo que comen las truchas. Vamos a ir generando distintos videos a partir de que ustedes nos pidan y nos gustaría saber dónde hay más interés. ¿Qué es lo que les gustaría saber? Y a partir de ahí continuamos con esta serie que se trata de poder generar tips que puedan ayudar a pescar más con mosca. Desde la Academia Internacional de Pesca con Mosca, mi nombre es Pablo Rodrigo Pérez y les dejo un abrazo gigante.